Video número 36. Seguimos el análisis de el canon masculino simplificado. A continuación, la vista posterior del canon. Continuamos trasladando las dimensiones que ya teníamos en las proyecciones anteriores. Y en este caso estamos pensando en la figura masculina nuevamente y además en vista posterior. Ya habíamos comentado en el ejercicio anterior la diferencia entre la cara y el cráneo. Si se trata entonces de dibujar una figura vista por atrás, debemos tener en cuenta que podemos comenzar nuestro esquema dejando en reserva el cráneo con manera de un círculo y el arco que visto desde atrás correspondería al maxilar inferior, es decir, este sitio en la vista posterior. Inmediatamente las medidas que surgen a partir de allí, en esencia son exactamente las mismas, por supuesto, de la vista frontal, es prácticamente un calco de la vista anterior. Seguimos proyectando las mismas medidas, sabemos que los hombros están dentro de la cabeza número 2, igual que aquí, igual que acá. Más o menos una tercera parte, ¿no?, de la altura de la cabeza 2. En ese lugar irían los hombros. No hay ninguna diferencia en las proporciones calculadas en el ejercicio inicial de la figura frontal. Nuevamente trasladamos las dos cabezas que tendría de ancha la figura en la vista posterior. También la cintura, de manera que avanzando un poco más rápido vamos creando las mismas medidas, las vamos trasladando a este lugar. Hay unas diferencias importantes que tendremos en cuenta, sobre todo a la hora de esquematizar algunos detalles. Llegamos a la primera forma geométrica que ya habíamos visto, un trapecio, igual que en la vista frontal. Y también como en la vista frontal, cuarta cabeza, pelvis, lo ubicamos acá con las mismas dimensiones, un poco más de una cabeza, quizá cabeza y cuarto. Otro trapecio que nos sirve de referencia. Es conveniente privilegiar la línea recta sobre la curva hasta cuando uno comienza a darle acabados al esquema. Hasta este punto, la única diferencia notable con respecto al esquema frontal es que aquí he creado un círculo porque estamos viendo el cráneo por detrás. Las demás medidas son exactamente las mismas. Si trasladamos el cuello en el mismo lugar que en la vista frontal que ya habíamos hecho, tendríamos entonces que el cuello en la vista posterior llegaría hasta el cráneo, se vería mucho más largo. De esta manera, esta sería la base del cuello, pero por supuesto no va a quedar esa distancia tan excesiva porque tenemos que pensar inmediatamente en insertar la posición de los trapecios, llenando parte de ese espacio. Proporción de los hombros, naturalmente las mismas articulaciones esféricas que colocamos allí, las podemos medir de la vista lateral o de la vista frontal, las marcamos en un lugar y generamos la forma esférica de estas. De nuevo, como recomendación, como en la vista anterior, la vista inicial, no pasemos de esta línea perpendicular en el momento de ubicar las esferas. Las ponemos del mismo tamaño, aproximadamente, ahí estarían. De nuevo podemos hacer la cintura a la manera de una elipse. Todo esto agrega espacialidad a nuestro dibujo. De nuevo pensamos en la espalda un poco reducida, ubicando el centro de las esferas de los hombros, lo que nos permite quitar una pequeña proporción en diagonal al ancho de la espalda. Ahí la teníamos aproximadamente. En la vista posterior, claro está, no estamos viendo el músculo pectoral, pero sí conviene pensar
en un par de arcos que nos den ubicación aproximada de la escápula. Ahí tenemos entonces estas dos diagonales. Se trata más o menos de entender el ancho de la espalda dividido en tres porciones aproximadamente iguales. Estos arcos traducen entonces la posición del omóplato o escápula. En la pelvis, importante volver a trasladar la mitad de su altura con una diferencia que ya vamos a analizar en un instante. Podemos sugerir de manera suave otra vez, como hicimos en la vista frontal, el diámetro de la parte superior de los muslos. Las rodillas las volvemos a proyectar en la vista posterior. No hay ninguna razón para cambiar su proporción acá. Todos los datos son trasladados desde la vista frontal. De nuevo, una parte equivalente a un tercio de cabeza para cada elipse. De nuevo, exactamente intentamos hacer la misma forma que hicimos en la vista frontal, obteniendo los dos conos que representan el volumen del muslo. Quitamos un pequeño trozo a los lados en la proporción de la pelvis. Introducimos una leve curva muy sutil para empezar a crear una figura un poco más orgánica. La diferencia de la pelvis de frente y la pelvis por detrás está en que en la parte posterior, lo voy a enfatizar, se formaría el volumen de los dos glúteos. A la altura de la mitad de la pelvis, enfatizamos la línea media entre los glúteos, un arco que une con el muslo al lado y lado. Y ahí tenemos una abstracción muy simple de lo que podrían ser los glúteos en la vista posterior de la figura. Todo lo demás se repite. Entonces hacemos las esferas de las articulaciones que representan la rodilla, parte posterior, las mismas medidas y a la misma altura vendría aquí la pantorrilla. Entonces, cada pantorrilla hemos mencionado que tendría media cabeza para un total de una cabeza de extremo a extremo. Y hacemos el mismo ejercicio de la vista frontal. Terminamos en punta hasta el espacio 7,5, las dos pantorrillas unidas en este caso y simplificadas de esta manera. Nos devolvemos levemente a la cabeza 7, los tobillos, eso ya lo hicimos exactamente igual acá. Y por detrás, naturalmente los pies siguen teniendo el mismo tamaño, que es una cabeza en total. Hacemos de nuevo estos trapecios, como cuando dibujamos los pies de frente, y un pequeño arco al final. Pero aquí vendrá una sutil diferencia, y estamos viendo el talón, ¿no? De manera que aquí podemos diferenciar un poco el talón separándolo de la parte delantera de los pies. Ahí tenemos entonces, redondeamos un poco más en esta forma. Estamos a punto de terminar el esquema, más fácil de entender e interpretar debido a la información que estamos tomando de la vista frontal. La altura de los brazos, cabeza 3, exactamente igual que acá y que acá. Nada de eso debe cambiar porque no estamos haciendo ninguna interpretación distinta. Nuevamente un par de rectas paralelas, reduciendo un poquito en el hombro el brazo. Elipses. Tenemos dos cilindros. Codos esféricos. De nuevo la altura de las muñecas debajo de la cabeza 4. Dos pequeñas esferas levemente separadas del muslo. Y los conos que corresponderían al volumen de los antebrazos. Las manos, mitad del muslo,
Todos los datos son traídos de las dos vistas anteriores. Un trapecio alargado, un pequeño arco, un trapecio alargado, un pequeño arco. Las manos serán estudiadas en videos posteriores. Tenemos así concluido el esquema de la vista posterior. Ensamblamos todo esto aquí. Podemos pensar en el cuello. Podemos añadir las orejas aproximadamente donde termina el maxilar. Ya sabemos acá las orejas en vista posterior. Este será el cráneo. Se ve más allá del cuello, pasando el cuello, el maxilar inferior hacia adelante. Articulación del cuello. Trapecios, hombros levemente más voluminosos que los brazos, brazos cilíndricos. La espalda no llega hasta acá, la espalda llega un poco antes, en un dibujo ya un poco más realista. Terminaría aproximadamente aquí. Y aquí estaría el resultado de la esquematización de la vista posterior de la figura del canon masculino. En el próximo video analizaremos lo que sucede con vistas más complejas, como es el semiperfil de la figura. Terminamos este video.